a Cristo. Gloria Jezus. ¿Cuántos están gozosos? Hoeveel hebben de vreugde? Es un gozo, mis hermanos, estar con ustedes. Er is een vreugde om hier te zijn. La verdad que cada vez que vengo a este sitio Elke keer als ik hier naartoe kom y veo caras nuevas, me alegro. en als ik nieuwe gezichten zie, dan daar word ik blij van. O visitas que han vuelto. Of mensen die terug zijn gekomen. Por eso le damos la bienvenida a los que nos visitan. Pardon? Bienvenidos a los visitantes Dus dan geef ik een welkom aan de bezoekers y a todos los locales. en iedereen die er vandaag is. Que Dios añada hoy God geef u vandaag. bendición a todos nosotros. God zegen u jullie Amen. allemaal. Quiero ponerme en oración Ik wil als eerste bidden, para que el Señor hoy esté hablando en nuestras vidas, zodat God vandaag naar onze leven spreekt, porque le necesitamos. want dat hebben we nodig. ¿Cuántos lo creen que necesitamos a Dios? Hoeveel denken dat we God nodig hebben? Él dijo que separados de Él nada podemos Hij hacer. zegt, als we niet bij hem zijn, dan kunnen we ook niks doen. Y eso hay que creerlo, mis hermanos. En dat moeten we geloven. Oremos en comunión antes que los niños vayan a sus clases. Oren con los adultos para que también ustedes sean ministrados a través de la escuela dominical. En voor de kinderen, we zullen ook bidden, zodat Bijbelstudie bij hen goed terechtkomt. Señor, te damos las gracias, Padre, una vez más, porque nos das la oportunidad, Señor, de ahora abrir tu palabra. Ya hemos cantado, te hemos adorado, Señor. Hemos preparado nuestros corazones, Señor, para recibir de tu parte lo que hoy tú nos quieras dar, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que hables urgentemente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Abre nuestros ojos espirituales. Alúmbranos, Señor. Ilumínanos, Señor. Porque sin ti no podemos hacer nada. Que seas tú nuestra lumbrera en nuestros caminos. Desde el más pequeño hasta el más adulto aquí, Señor, te necesitamos. Te lo rogamos y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Niños pueden pasar a sus clases. Kinderen kunnen naar de Bijbelstudie gaan. Gloria al Señor. Glorie aan de Heer. Seguimos con Juan, We blijven in Johannes, un libro extraordinario donde el apóstol Juan revela la humanidad, la deidad de Cristo. waar de apostel Johannes laat zien de godheid van Jezus. Juan dijo en uno de sus textos que la vida eterna se encuentra en que le conozcamos a Él. Johannes zei in een van zijn teksten dat heilige leven kan je vinden als we Jezus leren kennen. Por eso Juan es uno de los libros más amados por los creyentes porque revela la deidad de Cristo. Daarom is Johannes een van de boeken. Godheid. Quiero leer un par de versículos para entrar en contexto y sigamos con la línea que estamos hablando sobre Jesucristo, hombre. Estaré leyendo desde Juan, capítulo 1, de versículo 4 al 13. Amén. Dice así la palabra de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Está muy alto, trae. Dame otro micrófono. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. In hem was leven, en het leven was het licht van de mens. Gloria. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft er niet de overhand op gekregen. Er was een door God gezonden man, wiens naam Johannes was. Deze man kwam uit getuigenis, om van het licht te getuigen, zodat iedereen door hem zou kunnen geloven. Hij was niet het licht, maar opdat hij van het licht zou kunnen getuigen. Dat ware licht, dat iedereen mens verlicht, kwam in deze wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt. Maar de wereld kende hem niet. Hij kwam naar de zijnen, maar de zijnen ontvingen hem niet. Maar aan allen die hem ontvingen, aan degenen die in zijn naam geloofden, gaf hij het recht om kinderen van God te worden, die niet uit het bloed geboren zijn, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een mens, maar uit God. Amén. Gloria a Jesús. El salmista describe el día en los salmos de una manera muy particular. De psalmist beschrijft het aanbreken van de dag in verschillende manieren. Él dice, como los centinelas y los vigilantes esperan ansiosamente la llegada del amanecer. Hij zegt, zoals de sentinels, de wachten die angstig wachten op de komst van de dageraad. Yo creo que para nosotros eso sería un poquito extraño, ya que no estamos acostumbrados a esperar el amanecer ni a ser madrugadores. Dat is voor ons een beetje raar, want wij zijn niet gewend om zo vroeg op te staan. No estamos tan familiarizados en estos países el esperar el atardecer, el amanecer, a menos que vayamos a acampar. Wij zijn niet, je staat niet in de vroege ochtend op voor de zonsopgang. Sabemos que cuando vamos a acampar, ¿no? Vamos de acampada, no se suele dormir muy bien y siempre estamos madrugando. We weten dat als we gaan kamperen, dan slaap je niet zo goed en dan ben je heel vroeg wakker. Así que nos levantamos de madrugada a esperar ese solecito que viene de mañana, ¿no? Recibirlo con ansias. Dus we staan heel vroeg op, zodat we de zonsopgang kunnen zien. Y vemos cómo el sol poquito a poquito se va acercando, se va acercando, se va acercando. En we zien hoe de zon beetje bij beetje omhoog komt. Vemos los pájaros cantar, ¿no? Esa brisita de ese sol viene entrando poco a poco a nosotros. We horen de vogels zingen. No sé si usted ha visto cómo esos viene tocando primeramente los más altos hasta los más bajos. Ik weet niet of jullie hebben het gezien, want je ziet het hoogste en daarna wie het laagste is. Hasta que al final ese sol caliente cubre toda la tierra. En dan zie je dat de zon alles opwarmt. Y aquellos que han apreciado este amanecer es hermoso, poder apreciar la naturaleza. En degene die de zonsopgang hebben meegemaakt, dat is heel speciaal om te zien. En el Salmo específicamente, el salmista dice que el sol sale y cubre todo de extremo a extremo. En de psalm zegt de psalmist dat de zon opkomt en die geeft licht aan alles. Dice que el sol llega a cubrir todo y nadie se puede librar de su calor. Gloria a Jesús. Nadie se puede librar de ese calor del sol. Algunos animales, ¿no? De la creación reaccionan a esta luz. Esa luz afecta de una manera diferente a cada uno de los animales. Vemos que al búho no le hace gracia mucho el sol, ni a los murciélagos. We zien dat de uil het niet zo fijn vindt en de vleermuis ook niet. Pero al oso sí le agrada porque sale de su cueva y recibe el sol con agrado. Maar de beer die vindt het wel heerlijk en die komt uit zijn hok en die vindt
het fijn om in de zon te staan. A pesar de que esa luz, mis hermanos, es la misma, pero vemos cómo estos animales reciben esa luz de una manera diferente. We zien dat het licht hetzelfde is, maar we zien ook dat de dieren het op een verschillende manier de zon ontvangen. La Biblia dice que todo lo que nosotros vemos es una sombra de lo que ha de venir. En de Bijbel zegt, alles wat we zien is een schaduw van wat er zal komen. La naturaleza misma expresa la voluntad de Dios para todos nosotros. De natuur zelf die laat de wil van God zien. Es una metáfora, pero ilustra a la perfección lo que hace Cristo en la humanidad. Het is een metafoor, maar illustreert heel goed de effect van Jezus op de creatie. Como op de leímos, mens. vemos como Cristo siendo la luz en este mundo, Zoals we hebben gelezen, Jezus die is de licht van deze wereld. y vemos cómo la humanidad recibió esa luz de manera diferente. En we zien hoe de mensen deze licht op een verschillende manier hebben ontvangen. Muchos seres humanos, al ver la luz de Cristo, corren a esconderse. Heel veel mensen, als ze de licht van Jezus zien, die gaan ze schuilen. Pero otros corren afanosamente a recibir con amor y agrado esa luz. Maar velen die rennen naar die licht om de licht te ontvangen. Eso es lo que se ve en Apocalipsis 6, en el día final. Dat zien we in Openbaring 6 in de einde. Allí dice específicamente que los reyes, los grandes, los siervos, los libres, escuchan la voz de Jesús en su gloria. Daar zien we dat koningen en de dienaars, iedereen die hoort de stem van Jezus. Y allí se están abriendo los sellos de la ira de Dios y ellos ven un poquito ya de esa ira. En ze zien het kwaad die van God uitkomt. Y ellos corren a esconderse de esa ira de Dios. En die gaan zich schuilen van de kwaad van God. Y escuchen cómo ellos hablan, metafóricamente hablando, sobre esta acción. En luister hoe ze daarover praten. Decían, a las cuevas, a las peñas, a los montes les decían, escóndanos, caigan sobre nosotros y para que no nos dejen ver el rostro de aquel que está sentado en el trono. En ze zeiden grotten en tussen de rotsen van de bergen en tegen de bergen zeiden ze, de vallende rotsen verbergen ons voor het gezicht van hem die op de troon zit. Juan dice que el rostro de aquel que ha de venir era como de fuego. Dat gezicht was zoals het vuur, zegt Johannes. Por eso si comparamos lo que leímos y la metáfora, cuando Cristo venga, nadie se podrá esconder de él. Daarom, als we vergelijken met wat we al hebben gelezen, als Jezus komt, kunnen we niet voor hem schuilen. En el ministerio de Jesucristo también vemos cuando los demonios eran enfrentados por Cristo. Tijdens de bediening van Jezus zien we hoe de demonen, die waren aanwezig toen Jezus er was. Ellos no podían resistirse a la presencia del Señor. Die smeekten Jezus omdat ze niet tegen die aanwezigheid konden. Muchos gritaban, muchos rogaban, Señor, Señor, ¿qué tienes contra nosotros? En vele van hun die smeekten en roepten, Heer, wat heb je tegen ons? Clamaban por misericordia de que no lo mandara al abismo. Ze vroegen voor genade. Pero vemos a otros que los reciben con alegría y con gozo esa luz. Maar we zien anderen die hen met vreugde en blijheid ontvangen. Vemos a Pedro, ese Pedro compulsivo que cuando ve un milagro del Señor reacciona de una manera impresionante. Dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. Zoals Petrus, toen hij ziet dat Christus een wonder verrichtte, hij komt in de problemen, aanbidt en zegt zonder mij dat ik een zondenaar ben. Pero mis amados, aunque hoy día podemos ver cómo la humanidad rechaza la luz de Cristo, tristemente, We kunnen zien hoe het in de heden de licht van Christus genegeerd wordt, geweigerd. La palabra dice que en el día final eso no va a suceder. De woord zegt in het einde dat zal niet gebeuren. Que toda rodilla se doblará delante de él. Want elke knie zal buigen voor hem. Y eso, mis hermanos, es cuando el fin llegue. En dat is als de einde komt.
Entonces lo más importante que hoy nosotros tenemos que decidir En het belangrijkste is wat wij vandaag gaan besluiten. cómo estamos reaccionando a esa luz Hoe we aan deze licht reageren. que día a día brilla enfrente de nosotros. Dat elke licht voor ons schijnt. El Señor dice que hoy es el día de salvación. En God zegt, vandaag is de dag van de redding. Que si oyere hoy su voz, Als je zijn stem hoort, no endurezcamos nuestros corazones. laat je hart niet verharden. Y mis hermanos, que hay un paralelo y un contraste muy claro aquí En er is hier een parallel en een contrast hier. en lo que pasa en el mundo natural, Wat er in de wereld gebeurt. el mundo físico con la luz del sol, y lo que pasa con Cristo y su evangelio ante la humanidad. Wat er in de fysieke wereld gebeurt en met de licht van de zon. En wat er in de spirituele wereld gebeurt met de licht van Jezus. Y Cristo, la Biblia lo declara que ambas luces es la lumbrera de los hombres y es la luz de los hombres. Ambas es Cristo. En de Bijbel beschrijft Jezus als de zon en de andere licht. El apóstol Juan ha iniciado primeramente mostrando al mundo quién es ese verbo que creó todas las cosas en los primeros versículos. En de apostel Paulus laat zien wie de werkwoord is van het begin. Él habló de su eternidad, habló de su encarnación y habló que es el creador de todas las cosas y que por él subsisten. En hij praat over zijn eeuwigheid en over alles. En wat allemaal door hem is gekomen. Pero mis hermanos, en esta parte el apóstol Juan empieza a ocuparse de otras cosas que él interesa que el pueblo sepa. In deze deel dan laat apostel Paulus zien de cómo la humanidad ha reaccionado a esa luz que se hizo carne. hoe de mensheid reageert aan deze licht die vlees is geworden. Por eso él inicia con el anuncio de Juan el Bautista. Daarom begint hij ook met de aankondiging van Johannes de Doper. Voy a leer, no hace falta que lo lea, hermana. Dice, y así la palabra del Señor, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de aquella luz. Así como el sol anuncia la llegada de ese amanecer, así era Juan para la luz del mundo. Zoals de zon laat zien dat de dag is gekomen, was Johannes die liet zien dat de tijd van Jezus zal komen. Ahora el evangelista nos presenta a ese hombre que vino a dar testimonio de la luz verdadera. En dan laat de evangelie ons zien de man die kwam om getuigenis te geven van die man die de echte licht was. Y cuando dice luz verdadera, no es que la luz que nosotros tenemos del sol no sea verdadera, sino que es la luz que emite la luz real de todas las cosas. En als je zegt de ware licht, het is niet dat de licht van de zon niet echt is, maar we praten over de licht die alles geeft. Podemos decir que con Cristo llegó al clímax de todas las revelaciones posibles de Dios. We kunnen zeggen dat met Jezus alle openbaring van God waren gekomen. En Jesús se derramaría toda con mayor claridad los que los profetas, apóstoles han venido hablando desde la antigüedad. En met Jezus kunnen we zeggen dat alles waar is gemaakt, alles wat de profeten hadden voorgespeld. Dice en Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos tiempos postreros nos ha hablado por el Hijo. Siempre Dios ha hablado a la humanidad. In Hebreeën 1, vers 1 en 2 zegt, God die in vroegere tijden vele malen en op vele manieren tot de Vader heeft gesproken door de profeten, heeft in deze laatste tijden tot ons gesproken door de Zoon. Juan fue un enviado de parte de Dios para que anunciara, así como el sol anuncia ese amanecer, la llegada de su Hijo a la tierra. Johannes, die door God de Vader is gestuurd om de komst van zijn Zoon Jezus Christus aan te kondigen, zoals een vogel die zingt dat het licht komt. Ya viene el amanecer, ya viene la luz, preparaos.
de dageraad is op komst. La Biblia habla de manera maravillosa de este hombre que había de venir. De Bijbel spreekt op een werkelijke, verrassende manier van die man die Malaquías, zou el komen. profeta Malaquías es uno de ellos que dio profecías acerca de Juan. Malachi die laat zien, die praat over wat er zou gebeuren. Malaquías dice que Dios lo llamó a Juan el Bautista mi ángel, mi mensajero. En Malachi zegt dat God Johannes de Doper zegt, je bent mijn engel, Y también en mijn Malaquías, boodschapper. en el capítulo 4, al final, allí se le compara con un Elías que debe de venir. En in de Oude Testament eindigt Malachia en hij spreekt over Elia die zou komen. Es una comparación que hace el profeta comparando a Juan y a Elías como una preparación del corazón del pueblo antes de que esa luz llegue. Dat is een gelijkenis die hij maakt met Elia en Johannes. La gente tenía mucha expectativa porque tenía mucho tiempo, más de 400 años, que no escuchaba nada sobre algo de su Dios. De mensen hadden grote verwachtingen omdat ze al 400 jaar geen enkele profetie hadden gehoord. Por eso cuando Juan empieza a predicar el evangelio, la palabra de Dios es recibido de buena manera. Dus toen Johannes de evangelie begint te prediken, is die op een hele bijzondere manier ontvangen. Santo eres, Señor Jesús. Gloria a Dios. No nos va a detener, ¿eh? No nos va a detener. Vive Dios. El Señor da unos títulos interesantes a hombres y mujeres que fueron instrumentos para estos eventos grandes que el Señor hizo en la tierra. Por ejemplo, a María le llamó bienaventurada porque María fue quien trajo al mundo a Jesús. Y de Juan se dice que de él no había nacido hombre de mujer tan grande como él por el ministerio que se le entregó. Y otro detalle es que los judíos aceptaron a Juan como profeta y que todo lo que él decía era verdad. O sea que el ministerio de Juan fue importante para la apertura, para la llegada de Jesucristo. Y aunque esta verdad que Juan decía chocaba con el judaísmo, pero ellos lo respetaban. Ellos le reconocían que venía de parte de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Y esto lo podemos ver en San Marcos 11, cómo ellos se expresaron de Juan, cómo ellos hablaron de Juan al ellos ver cómo él hablaba acerca de Jesús, del Mesías que debe de venir. Marcos 11, del versículo 28 al 30, dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió y le dijo, os haré también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Él le preguntó, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos no respondieron, mis hermanos. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos sabían que se habían equivocado tanto con Juan como con Jesucristo. Ellos no podían responder esa pregunta porque si respondían que era Juan, automáticamente tenían que creer a Jesús. Y si respondían que Juan no era,
el pueblo lo iba a apedrear porque el pueblo creía en Juan. ¿Y por qué no le creyeron a Juan? ¿Por qué no le creyeron a Jesús? ¿Por qué no creyeron en el mensaje completo que Juan le traía? ¿Por qué no creyeron? Evidentemente rechazaron la luz y siguieron sus propios caminos. El Mesías había llegado y Juan estaba dando testimonio de él y ellos no querían ver esa luz. El fin era que todos creyesen, por eso el Señor se lo ponía tan fácil a ellos, explicaba para que ellos vieran quién era la luz. Así como los pregoneros anuncian la llegada del rey, preparan el camino para el rey, así Juan estaba preparando la llegada del Mesías. Ok. En el versículo 7 dice que para testimonio vino Juan, para que diese testimonio de él. Es interesante que esta palabra se repite 2 veces, mis hermanos. 2 veces Juan repite que para testimonio Juan el Bautista vino. Y esta palabra demuestra, mis hermanos, una contundencia en que nosotros tenemos que dar testimonio de quién hemos creído. Los apóstoles en el libro de los Hechos también hablan mucho de los testimonios. El testimonio es importante en la vida de un creyente. Es importante dar testimonio de quién estamos creyendo, a quién seguimos. Gloria a Jesús. Esa palabra fue tan importante en la antigüedad que con el tiempo se convirtió en mártir. Ser testigo en la época de Jesús era significado de mártir. Usted moría por lo que creía. Usted automáticamente decía, yo soy seguidor de Cristo, iba a ser perseguido. Iba a ser torturado si lo atrapaban. Y Juan el Bautista, por dar testimonio de lo que él predicaba, murió. Porque él denunció el pecado de Herodes y en vez de arrepentirse, que aunque le agradaba, pero eso le causó la muerte. Porque a raíz de esa denuncia fue que vinieron sus persecuciones. Gloria a Jesús. Nuestro error, obviamente, no es como el de Juan, pero el principio es el mismo. Tenemos que ser testigos. Tenemos que dar testimonio de Cristo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Ellos mismos daban testimonio de Juan. Se contradecían. En Juan 10:41 dice, y muchos venían a él, a Jesús, y decían, a la verdad Juan, señal no hizo ninguna, pero todo lo que decía de Jesús, era verdad. O sea que Juan no hizo ningún testimonio, no levantó muertos, no sanó a nadie, no levantó paralíticos, pero hablaba verdad. Por la verdad murió nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Procure siempre hablar la verdad. Así que Jesucristo describió a Juan como el más grande profeta nacido de mujer. Porque él era el que abría el camino al de la luz. No se caracterizó por nada de lo que le acabo de mencionar, pero siempre habló la verdad. Siempre fue con la verdad. Además de esto, él siempre evitó que las miradas se dirigieran a él. Siempre intentó que Cristo fuera el principal. A fin de que todos creyeran en él, en Cristo, que era la luz del mundo. Y evidentemente esas son las características de un verdadero cristiano, de un evangelista, de un predicador. Siempre que luz salga a relucir en todas sus presentaciones, que tenga la oportunidad de llevar la palabra. Siempre Cristo tiene que ser el centro. Por eso Juan escoge muy cuidadosamente las palabras para describir a Juan el Bautista. Él no dice que él predicaba a Cristo,
Él testificaba de Cristo. Era un testimonio de Cristo. Son dos cosas muy diferentes, mis hermanos. Predicar de Cristo y testificar de Cristo. Hay una diferencia ahí que si usted no entiende bien las palabras, se puede confundir. Porque hoy sabemos que hay muchos profesionales de la fe que saben mucho de Cristo, pero no pueden testificar de Cristo. No pueden mostrar al mundo que son de Cristo. Porque para ser de Cristo hay que saber de Cristo, conocerle y también testificarle, mostrar al mundo cómo Cristo anduvo. Que es lo que se supone que debe ser un seguidor de Cristo, un predicador. Testificar de Cristo, vivir como Cristo. Porque ese es el modelo que nosotros tenemos que imitar, modelar a Cristo. Gloria a Jesús para siempre. Y ahí se muestra en nuestro caminar, en nuestro testificar, nosotros mostramos una relación con ese Cristo que predicamos. Juan el Bautista fue fiel a su llamamiento y dio testimonio de Cristo en medio de su generación. La época que le tocó vivir, él dio testimonio, sin importar lo que dijeran. Sin importar lo que dijeran, Juan fue testimonio. En Juan capítulo 1, 29, 30 dice que al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, eso fue antes del bautismo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo le dije que después de mí venía un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea que Juan estaba confirmando que esa luz de que él venía predicando hace tanto tiempo, tanto los profetas como él, y estaban ellos esperando, está aquí enfrente de ustedes. Y luego de la declaración, Juan da unas palabras que realmente cuesta hoy decirlo a muchos. Cuando están en su cúspide, cuando están en lo más alto, cuando son aplaudidos por los hombres, en vez de reconocer a Dios, de que todo lo que hacen es por Dios, él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero el egocentrismo del hombre no le permite reconocer a Dios cuando le va bien, cuando está caminando con el favor de Dios. No le deja. La Biblia dice que él vino para dar testimonio de la luz. Pero al mismo tiempo Juan el evangelista nos dice que esa luz alumbra a todo el mundo. Entonces surge una pregunta. ¿Qué necesidad había que Juan testificara de Cristo si Cristo por sí mismo era de la luz? ¿Qué necesidad había que Juan testificara de Jesús si él no necesita que nadie le anuncie? Su llegada estaba anunciada desde el principio, desde el inicio de los tiempos. La forma de cómo iba a caminar, las señales que iba a hacer, para que su pueblo supiera cuando le viera. Eso era una bondad, una benevolencia de nuestro Dios, que nos la pone en bandeja para que nosotros no tengamos excusa. No somos robots ni máquinas, pero hay una responsabilidad de parte nuestra cuando Dios nos da una revelación, cuando Dios nos muestra algo con claridad. Y por eso daremos cuenta a Dios por la gracia que Él nos ha dado. Esto ilustra, mis hermanos, vuelvo a decirlo, no quiero que pierdan el foco, cómo el amanecer alumbra, cómo el amanecer anuncia la llegada del sol. Amén. Cuando usted ve que va subiendo el sol así desde el mar y va alumbrando todo y se ve eso precioso, ¿no? Así mismo fue que hizo Juan, alumbrando la llegada del Mesías. Pero ese amanecer divide. Los animales, como vimos, que no les gusta la luz y a los que sí les gusta la luz. Igualmente Cristo, cuando iluminó al mundo, dividió los que quieren seguir en tinieblas y los que quieren andar en luz. Tendremos dos tipos de reacciones de la humanidad hasta
anuncio. Eso fue el anuncio de Juan, la apertura del amanecer. Ahora veamos a los que rechazan esa luz. Los suyos los rechazaron. Dice en el verso 9:11, luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio la autoridad de ser hijos. Hemos podido apreciar, mis hermanos, cómo los hombres han reaccionado ante la venida del Hijo de Dios. Juan el Bautista se esforzó en dar testimonio. Él hizo su mayor esfuerzo de mostrarle al mundo de que el Mesías, que los judíos estaban esperando, ya estaba aquí. Pero, como sabemos, los rechazaron. No quisieron esa luz. Y ha pasado no solamente con los judíos, sino en todos los tiempos. El mundo rechaza a Dios. Pero siempre hay un pequeño remanente que siempre ama a Dios y ama su palabra y el cumplimiento de su palabra. La reacción de su pueblo le dolió al Señor. Le dolió bastante al Señor la reacción de su pueblo. Los judíos, que ese Mesías venía para su pueblo, principalmente. A él se dirigió directamente, porque ellos iban a ser también lumbreras a otras naciones. Pero teóricamente ellos estaban esperando a ese Mesías, ¿no? Y se suponían que tenían que estar contentos y aplaudir cuando lo vieran, con gozo y alegría, pero no le recibieron, dice el apóstol. No le recibieron. Y el Señor explica cuáles fueron los pensamientos de la nación de Israel. Ellos tenían otro concepto de su Mesías. Y eso lo podemos ver en la parábola de Marcos 12. Pueden tomar nota y la pueden leer porque es larga la parábola. Lo voy a parafrasear solamente. Dice que este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Eso es lo que se resume la parábola. De que desgraciadamente ellos no recibieron al hijo del dueño de la tierra. Lo mataron para quedarse con la heredad. Y eso es lo que ha hecho todo el mundo en general. Se ha hecho dueño de las cosas que son de Dios. El hombre se siente dueño de sí mismo y de este mundo y cree que ha sacado a Dios del mundo. Por eso vemos cómo el mundo actúa en las naciones, en los países, ¿no? Sin contar con Dios. Se cree dueño de todo y no dueño de nada. El mejor comentario que podemos dar de esto está en Isaías también, como el Señor lo describe de una manera extraordinaria. Lo voy a leer. Primera Isaías del 2 al 4. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y lo engendré, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Eso es el Señor hablando a su pueblo. Los engendró, los crió, le dio de todo y ellos lo sacaron de su tierra. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que Cristo no vino a este mundo solamente cuando estuvo presente. Ya Él estaba antes de. Él había iluminado al mundo. Pero lo que ahora se hizo visible. Y esa luz verdadera vino a traer salvación a todo el mundo.
Romanos 1 del 19 al 21 dice claramente que de lo que se conoce de Dios se le manifestó, pues Dios se lo manifestó él mismo, porque todas las cosas visibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de que Dios es real, de que Dios es la luz del mundo y el único que puede salvar este mundo caído. Él vino a alumbrar, a traer al mundo. Por eso cuando Jesús discutía con los fariseos, le hacía ver de que sus leyes, de que sus tradiciones eran incorrectas. Él le vino a explicar las escrituras. Por eso el mundo corre a las tinieblas, no quiere ver la luz, no le interesa la luz. Pero el problema no radica en eso, mis hermanos, es que ellos saben que si van a la luz, sus pecados, sus maldades serán expuestos. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Exponía los pecados de aquellos que andaban en tinieblas. Cuando le reveló el pecado a la prostituta, cuando lo tocaba a ciertas personas, lo sanaba. El Señor exponía toda la maleza y lo sacaba afuera. El Señor hizo un diagnóstico perfecto en Juan 3:19 al 20. Dice, el problema no es la falta de luz, no es que le falte luz, luz tienen, sino que el hombre es malo y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ves? Ahí está el mal, mis hermanos. Nosotros no queríamos venir a Cristo antes cuando andábamos perdidos, porque sabíamos que si veníamos a Cristo, toda nuestra maldad iba a ser revelada y teníamos que dar cuenta a Dios por ello. Por eso Pablo termina uno de sus versículos en Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecidos. Llega el punto cuando somos iluminados de parte de Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hace el mundo? Lo rechaza, lo niega y no quiere saber nada de Dios, porque atenta contra su voluntad pecaminosa. Y Dios no quiere dejarnos así. Cuando usted entra a un cuarto oscuro, usted no sabe lo que pasa ahí, pero automáticamente usted enciende la luz, empiezan los bichos a correr como despavoridos, porque no quieren la luz. La venida del Señor Jesucristo a este mundo ha sido el mayor honor que Dios nos ha podido dar. Y toda la historia, no ha habido otro evento tan grande como ese, porque no lo entienden. Pero en contra de toda lógica, mis hermanos, el mundo le rechazó. El mundo no le conoció y aún sigue el mundo rechazando a Cristo. A pesar de todas las evidencias que hay, sigue rechazando a Cristo. Y para entender este término de que el mundo no le conoció, no es un conocimiento meramente intelectual, mis hermanos. Recalco, no es un conocimiento que usted sepa quién es Cristo, de dónde vino, de dónde nació, de dónde venía, qué hizo. Sí, eso es importante. Pero el Señor quiere relacionarse con nosotros. El Señor quiere que tengamos una intimidad con Él, que le conozcamos y caminemos como Él. Y eso implica que usted confíe en Él y le entregue su vida a Él y deje que Él dirija su vida. Y haga su voluntad y se someta a su palabra. Gran estudio de Francisco el viernes sobre este punto, de que las ovejas de Cristo escuchan su voz, le siguen y le obedecen y se someten. Y Él las conoce porque hay una relación entre ambos. La Biblia usa este verbo conocer con un término que se llama eufemismo, que en vez de decir relaciones sexuales o alguna palabra que suena ofensiva, la usa conoció. Y conoció Adán
a Eva, su mujer, y conoció José a María después de, antes no. Y así se usa la palabra conocer. Entonces, si usted asocia esa palabra, hay una intimidad entre ambos. Es una relación que el Señor quiere tener con nosotros, que les conozcamos íntimamente y actuemos como Él. Usted no conoce a su mujer o a su pareja de lejito. Usted quiere intimar con ella, conocerla, ver cómo actúa, qué le gusta, qué no le gusta. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos con Él. Gloria a Jesús. La Biblia habla mucho de esto, de que no conozcamos a Dios simplemente de intelecto. En Romanos 8:29. Porque Él dice que a lo que Él conoció, antes predestinó, lo santificó y lo salvó, porque nos conoció desde antemanos. Está hablando del eterno, no está hablando de un humano. Por lo tanto, mis hermanos, hay que creerle a Cristo, hay que seguir a Cristo por lo que Él es y lo que Él representa. No solamente un hecho intelectual, sino relacional. Cuando usted le toca la puerta, usted antes de abrir una puerta, lo que no tiene mirilla dice, ¿quién es? Y dependiendo, usted abre, si le conviene o no. Pero cuando usted deja entrar a una persona, es porque ya tiene una confianza con esa persona. Y si usted dejó entrar a Cristo en su corazón, déle la confianza a Cristo para que controle su vida. Y no se trata de información, vuelvo y reitero, porque los demonios saben mucha información de Cristo y hasta tiemblan, más que nosotros, pero no son salvos. Y eso no le vale de nada a ellos. Es una relación con Cristo que Él necesita de nosotros. Que esa luz entre en nuestro interior, ilumine todo nuestro ser, para que seamos transformados a su imagen. En Mateo 7:21 hay un texto interesante y que da mucho miedo a aquellos que andan como libres. Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, prodigios, levantamos muertos. Hicimos un montón de cosas en tu nombre, Señor. Multitudes se arrepintieron. Y el Señor le dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué significa eso, Nelson? Entonces, que si yo hago milagros, nunca conocí al Señor. Puede ser que sí, dice la palabra. Que yo levanto un muerto y no puedo conocer al Señor. El Señor dice que sí. Eso no determina que tú eres hijo de Dios. Lo que determina lo que es un hijo de Dios, lo diremos más adelante. Es una relación de intimidad con el Señor. Es esencial comprender esto, mis hermanos. Es necesario. Porque la iglesia es el lugar más peligroso de un cristiano. Porque aquí usted viene a aprender y a escuchar de Dios. Y a recibir mucha información. Porque ese conocimiento que recibimos cada domingo no se debe quedar solamente en lo intelectual. Se debe pasar a la acción. Y no podemos confundir la acumulación de información con esa conexión transformadora que Cristo hace en nosotros. La clave está en cultivar esa relación personal y profunda con Cristo. No simplemente acumular información en nuestra mente. Muchos conocemos, muchos teólogos, eruditos, que saben mucha información, pero cuando usted ve su vida, no testifican a Cristo. Porque se contradicen. Lo que hablan, lo que predican, lo que dicen, luego su vida es totalmente distorsionada a lo que dicen. Jesús le dijo a los fariseos, a sus discípulos sobre los fariseos, haced todo lo que ellos dicen, pero no haga lo que ellos hacen. Porque ellos no eran coherentes con lo que predicaban, con lo que enseñaban. Hay unos frutos evidentes que son de Cristo. Frutos evidentes que pertenecen a Cristo. No son de nadie más. El que ama guarda mis mandamientos. Y está creciendo en obediencia. En caminar con Cristo. No se estanca. Su motivación es Cristo. Porque cada vez lo conoce más y camina más con Él. Si usted y yo no estamos siguiendo a Cristo a la manera como Él lo dejó, seguimos en tinieblas, lamentablemente. Él dijo que el que no recoge conmigo desparrama.
El que no es conmigo, contra mí es. No hay término medio en las cosas del Señor. No existe. A una de las iglesias del antiguo, de las 7 iglesias de Apocalipsis le dijo, es que yo hubiese preferido que seas ni frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es fuerte lo que dice el Señor allí. Hay que ser o no ser en Cristo. Hay que abrazar esa luz con fuerza y que esa luz permee nuestro interior y nos ilumine y saque todas esas cosas que el Señor no quiere de nosotros. Y obviamente, mis hermanos, no somos perfectos. No somos perfectos, hay que reconocerlo. Porque la palabra dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero los cristianos nos caracterizamos, ¿por qué? Porque vivimos una vida de arrepentimiento, de venir a Dios que nos perdone, que nos ayude a seguir hacia adelante. Porque esta carrera no es fácil. Constantemente estamos confesando nuestros pecados porque sabemos que ofendemos a Dios hasta con pensamientos. Y el último punto, vamos a ver aquellos que sí recibieron aquella luz. Aquellos que sí realmente reciben la luz con agrado. Versos 12 y 13. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este texto respondería a muchas preguntas de gente que dicen, yo soy hijo de Dios. Falso. Claramente el texto dice, los que le recibieron, Él le dio potestad. Si antes era un bastardo, andabas en tinieblas. Ahora si eres hijo, cuando recibes a Cristo, eres hijo de Dios. Estas personas son descritas como los que recibieron y los que creyeron en su nombre. Gloria a Jesús. Aquí el evangelista nos ayuda a entender esto. Hay que recibirlo con agrado. Hay que recibir esa luz con favor. Ese es el mayor privilegio que el Señor nos puede dar a nosotros, de ser llamados hijos de Dios. Y es incomprensible cómo la mayoría le rechazó y le sigue rechazando hasta hoy día. Tan grande y poderoso privilegio que el Señor nos ha dado. Privilegio que los israelitas tenían de ser los primeros en recibir esa luz. Y no se dieron cuenta que tenían al Rey de Reyes y al Señor de Señores ante ellos. Ellos se consideraban ser hijos de Abraham. Cuando Dios en la antigüedad, cuando llamaba a hijos, llamaba a una nación, no a una persona individual. Y esa bendición era por su Hijo Jesucristo que iba a venir al mundo a morir por todos aquellos. Y ahí iban a ser todos hijos engendrados de Dios. Es evidente que Juan nos invita a reflexionar, mis hermanos, en este amor que Dios ha hecho por nosotros. Y concedernos tan grande posición de ser llamados hijos de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Una posición privilegiada que nos ha dado el Señor. Y Juan hace una pequeña diferencia, según el texto, pero es enorme, cuando él, en el texto original, llama hijo con una única palabra que solamente le aparece a Cristo, que es el Hijo unigénito de Dios, es Cristo. Los demás somos adoptados, somos injertados. Eso hay que tenerlo siempre claro, que hijos es Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptados de Dios por Cristo Jesús. Y no sirve de nada que seamos hijos de creyentes, de pastores, de que, como usted quiera llamarlo. Eso no nos da ninguna garantía. Cristo es la vía. Cristo es el camino. Por más influencia que tengamos, Dios no puede ser sobornado. Dios no puede ser burlado. Tampoco le podemos alcanzar por méritos, ni por obras, ni por acciones, por nada. Solamente Cristo nos puede hacer llegar al Padre y nos puede hacer herederos del Padre. Gloria a Jesús. En Juan 3,
Juan capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Estas palabras se las dijo el Señor a un maestro llamado Nicodemo, maestro de la ley, erudito, que no entendía esto. De cómo es posible de que un hombre ya adulto pueda entrar otra vez al vientre de su madre. Él no entendía esto. Era porque él no conocía todavía. Él tenía un conocimiento intelectual de Cristo, no tenía un conocimiento relacional con su Dios. Por eso no entendía esto. Solo hay una manera de ser hijo de Dios y es a través de Cristo Jesús. Es a través de aceptar esa luz que Dios envió a los hombres. Mis hermanos, la gente va a reaccionar solamente de dos maneras. Va a recibir la luz o va a rechazar la luz. No hay términos grises en esta decisión. ¿Y cuál es el propósito de Juan? En su anuncio, de que todos acepten esa luz o rechacen esa luz. Y dependiendo de su decisión, usted tendrá consecuencia. Todos tendremos consecuencia. Y este rol de Juan fue importante, como hoy usted y yo lo tenemos, de anunciar, de testificar esa luz que a nosotros ya nos ha alumbrado. Y es importante este paso, mis hermanos, porque Pablo en Romanos 10 dice que, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? Así como el amanecer anuncia la llegada del sol, igualmente nosotros tenemos que predicarle a las personas para que ellos conozcan de Cristo, para que escuchen de Cristo y se arrepientan. Es lo mismo, mis hermanos. Nadie cree sin escuchar. En vano nos dice las Escrituras, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay que escuchar, hay que ver primero. Nosotros tenemos que dar estas buenas nuevas al mundo. De alguna manera, mis hermanos, no se limite. Él deja claro que Juan no salvaba a nadie. Nosotros tampoco. Juan no era la luz del mundo. Nosotros tampoco. Solamente Juan anunciaba. Nosotros también. Es el mismo principio. Lo que Juan hizo, nosotros hacemos lo mismo. No salvamos, no condenamos tampoco. Tampoco somos luz, pero sí anunciamos. Tenemos ese privilegio de anunciar al Mesías. Tenemos que testificar de Cristo. Decirle al mundo que la luz vino y está aquí todavía vigente. Que el amanecer se acerca. El fin se acerca. Y hay que prepararse. Hay que alistarse. Y lamentablemente la gente escucha este mensaje, corren. Ya viene el evangélico este. Ya viene a hablarme de... Y es así, mis hermanos, y es así. Y no podemos sentirnos tristes como Jeremías. Señor, ¿quién va a escuchar tu mensaje? Tenemos que seguir porque es así. Porque nuestra naturaleza es caída, va a rechazar siempre la luz. Pero hay otros que corren a recibirla porque necesitan la luz de Cristo. Usted y yo no somos apóstoles, ni somos el Juan el Bautista. Obviamente no lo somos. El ministerio de Juan, ninguno de nosotros lo tenemos. Pero sí tenemos esa gran misión que el Señor le entregó, de testificar de Cristo. Somos llamados a anunciar el mensaje de buenas nuevas. Id por todo el mundo y predicad este evangelio, que Cristo murió en la cruz por todos nosotros, por nuestros pecados. Es nuestro deber, es nuestro compromiso. No anunciar la primera venida de Cristo, no, la segunda, porque Él volverá. ¿Cuánto lo creen? Él volverá, Él volverá.
Y al que no lo crea, es su problema. Cada quien va a cargar con su responsabilidad que el Señor le ha dado. La gente tiene que prepararse, pero hay que anunciarle de que el Rey viene. Y que experimente, se arrepiente y se aparte y recibe la luz y pueda ver a Cristo con toda claridad en sus vidas. Cristo es la fuente de la luz. Él es la lumbrera, dice en los Salmos. Pero Él es la luz verdadera. Él es la fuente de toda luz. Vive el Señor para siempre. Y Él tiene la capacidad para alumbrar a toda la humanidad sin excepción. Él no se limita solamente a creyentes. Es a todo el mundo que le quiere recibir voluntariamente si recibe este mensaje. Cristo alumbra a todos los hombres que lo reciben con agrado y con voluntad. Dios ofrece salvación a través de su Hijo a todo el que lo quiera aceptar. Y por eso cada uno será responsable de su decisión en el día final. Y cada uno será culpable a Jesús. Quiero terminar, mis hermanos, repasando entre los 3 puntos. El anuncio. Hay que anunciar a Cristo. Hay que anunciar la luz. Hay que anunciar el evangelio. Ese es el primer paso. Sin anuncio nadie se arrepiente, mis hermanos. ¿De qué me voy a arrepentir si no sé qué tengo que hacer? Hay que decir al mundo que el mundo está caído en sus delitos y pecados y que tiene que arrepentirse y que Cristo es la solución. Y luego veremos, ante ese anuncio, veremos 2 reacciones, que es lo que rechazan y lo que aceptan. Y que eso no nos desanime. Y que eso no nos deje dejar de seguir avanzando. Porque lo vemos en las Escrituras, que son ejemplos nuestros. Siempre va a haber ese tipo de personas. Pero el que trae la salvación es el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa valentía que tuvo Juan, esa fuerza de evangelizar en su época, en su generación, y que nosotros también seamos así tan consistentes. Y que aquellos, rogamos al Señor, que escuchan este mensaje día tras día, que lo escuchan por diferentes medios, y aún no han recibido esa luz de Cristo, que reciban esa luz hoy, porque el día de salvación es hoy, dice el Señor. Amén. Señor, te damos las gracias porque hasta aquí me has ayudado, Padre. Te agradezco tu amor y tu misericordia, Señor, porque eres Rey poderoso. Oh, Señor, ¿qué haríamos sin tu presencia? ¿Qué haríamos sin tu palabra, Señor? Aunque aquí no se rompen bancos, no se levantan sillas, Dios mío, pero tu presencia está aquí. Tu calor está aquí, Señor, porque tú hablas en lo más íntimo de nuestros corazones. Tú alumbras cada rincón de nuestro ser, Señor, y revela las áreas que tú quieres que nosotros cambiemos, Señor. Por eso te ruego, Señor, que tú hoy, Señor, ilumine las vidas que te necesitan, Señor, porque tú lo sabes más que nadie, Señor. Yo no lo sé, Señor, pero tú sí. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, y ella es la que habla, ella es la que es como un martillo.